Yo soy la voz que clama en el desierto de esta isla. Es un honor estar nuevamente ante ustedes, estimados televidentes, que semana a semana les siguen el rumbo a este programa Vidas que dejan huella. Un programa ecuménico, histórico, cultural, holístico, que se ocupa de reflexionar sobre la vida, la obra y el trabajo de personajes ilustres que han dejado una huella en el devenir de los tiempos. Hoy me acompaña Fray Jesús Tapuerca y Jorge Carlos, ambos de la Orden de Predicadores, para platicar en primer lugar de uno de los más grandes exponentes y primer defensor de los derechos humanos en el Nuevo Mundo, Fray Antonio de Montesinos, y a su comunidad cuyo prior era Fray Pedro de Córdoba, y a través de ellos a la Orden de Predicadores que les apoyó en ese momento tan importante de la historia. Los recordamos porque hicieron resonar en un contexto tan difícil la voz de Cristo que llama a trazar caminos de justicia en medio de los desiertos, de la falta de solidaridad, de las injusticias, de la falta de derecho, de la explotación. Veamos a continuación algunos aportes biográficos preparados especialmente para ustedes, para que de esta forma podamos conocer más y mejor al personaje que es motivo en esta oportunidad de nuestra reflexión. Fray Antonio de Montesinos, de la Orden de Predicadores, nace en España en 1475 y muere en Venezuela el 27 de junio de 1540. Fue un misionero y fraile dominico español, junto a la primera comunidad de dominicos de América, a la cabeza de su vicario Fray Pedro de Córdoba. Se distinguió en la denuncia y la lucha contra el abuso, explotación y el trato inhumano al que se sometía a los indígenas por parte de los colonizadores españoles en la isla La Española, y que causó la conversión posterior de Fray Bartolomé de las Casas a la defensa de los indios. Antonio Montesinos ingresó en la Orden de Predicadores en el convento de San Esteban de la ciudad de Salamanca, donde realizó todos sus estudios. Al concluir su primer año de noviciado, hizo su profesión como religioso dominico el 1 de julio de 1502. Posteriormente, al terminar sus estudios de teología y ya ordenado sacerdote, fue asignado al Real Convento de Santo Tomás de Ávila en 1509, de reciente construcción, en compañía de Fray Pedro de Córdoba, Fray Bernardo de Santo Domingo, Fray Tomás de Fuentes y Fray Domínguez Velázquez. En 1510 formó parte del primer grupo de misioneros dominicos que se embarcaron con destino al Nuevo Mundo. Luego de obtener la Real Cédula en fecha del 11 de febrero de 1509, que les concedía el pase a Indias de 15 religiosos y 3 personas laicas, el primer grupo de dominicos conformado por Fray Antonio Montesinos, Fray Pedro de Córdoba, Fray Bernardo de Santo Domingo y Fray Domingo de Villamayor, arribó al puerto de Osama, Santo Domingo, isla La Española, en los postreros días del mes de septiembre de 1510. En sucesivas expediciones llegaron los demás religiosos hasta completar el número de 15 frailes. Riguroso religioso, observante de gran virtud y de sólida y sobresaliente energía, se preocupó en defender con gran valor a los indios. Predicó por encargo de su comunidad religiosa los famosos sermones del 21 y 28 de diciembre de 1511. Regresó a España en 1512 para informar al rey sobre la doctrina que defendían los dominicos en la isla La Española. Trabajó como misionero en la isla Española y en la isla de San Juan, Puerto Rico, donde se quedó gravemente enfermo en la primera expedición de los dominicos a tierra firme, Venezuela. En 1514 regresa después a la ciudad de Santo Domingo luego de haber fundado un convento en 1515. Viajó de nuevo a España por septiembre de 1515, en negocio de su comunidad. En 1521 fundó un convento en la ciudad de San Juan Bautista de la Isleta, junto a otros 4 religiosos de su orden, base de la primera universidad en Puerto Rico fundada en 1532. Fue el predicador en el entierro de su compañero de lucha, Fray Pedro de Córdoba. El domingo 5 de mayo de 1521, fiesta de Santa Catalina de Siena, para su predicación escogió el Salmo 133,
qué bueno y agradable cuando viven juntos los hermanos. Finalmente le encontró la muerte en Venezuela el 27 de junio de 1540. No se sabe con exactitud cómo murió. En el libro antiguo de profesiones, al margen de la nota de la profesión, está escrita Obit Martyr in Indi. Y en el mismo convento de San Esteban de Salamanca, en la entrada del refectorio, se halla rotulado por mártir. Para perpetuar su memoria y su lucha contra la injusticia en favor de los indígenas del Nuevo Mundo, fue colocada una gran estatua suya en actitud de grito, en el paso marítimo Malecón de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, frente al Mar Caribe. La estatua de piedra y bronce de 15 metros de altura diseñada por el escultor mexicano Antonio Castellanos Bacich fue donado al pueblo dominicano por el gobierno mexicano e inaugurado en 1982 por los presidentes de México y la República Dominicana. Después de haber escuchado todo ese aporte biográfico, es importante trasladarnos a los tiempos pretéritos, específicamente al siglo XV de nuestra era, y para ese efecto le vamos a pedir a Fray Jesús que nos haga, para que cree un contexto adecuado entre ese choque cultural de esos dos mundos, distintos y distantes, como lo era el viejo mundo y el nuevo mundo, llamado así por Cristóbal Colón, al confundirlo con las Indias Orientales. Y aparte de eso, padre, ¿cómo era la situación social, política, económica y cultural de los nativos de este nuevo mundo? Muchas gracias, y a todos ustedes televidentes que siguen semana a semana este programa. Contestando a la pregunta de José Luis, quisiera recordar algo que en el programa de la semana pasada en torno a Leonardo da Vinci ya se dijo y se explicó sobre el tema y el acontecimiento del Renacimiento. Desde el siglo XIV, Europa comienza a vivir un tiempo nuevo, una época nueva, a partir del Renacimiento, que se va desarrollando posteriormente en el siglo XV. Pero no es solo un renacimiento de tipo cultural, artístico, es un renacimiento, es una época nueva de tipo económico, político y religioso. Acontecimientos como la brújula que se crea, la imprenta, una serie de nuevos inventos, la nueva economía que desplaza la economía medieval, que estaba basada en la agricultura y en la artesanía o en la economía artesanal, y pasa hacia la economía que luego se llamará economía capitalista, basada en la máquina que va desplazando fuerza de trabajo doméstica, artesanal. La nueva política que se va implantando a través de los procesos de creación de las nuevas repúblicas europeas, y la nueva perspectiva religiosa que quizá después podemos comentar, que también se va perfilando. Es toda una nueva época. Entonces, el acontecimiento de América y la conexión entre Europa y América se vive dentro de este contexto de cambio de época, como el que hoy se está hablando, ¿verdad? ¿Qué significa el cambio de época para Europa? Voy a señalar tres cositas. Una, Europa está buscando nuevas rutas de navegación, porque en el siglo XIV Europa ha tenido acceso a través de tierra por los aventureros, digamos, y comerciantes al Extremo Oriente, y quiere encontrar una ruta alternativa por el mar. Este es un poco el motivante que precipita a Cristóbal Colón a llamar a las puertas de las realezas europeas que se están constituyendo para poder encontrar un sí de alguna corte real y poder hacer este viaje. Y lo encuentra en España. Entonces, rutas de navegación. Un segundo elemento es, al haber encontrado
o tenido relación con Extremo Oriente, Japón, China, Mongolia, etcétera, esto provoca la necesidad de acrecentar el comercio para la nueva economía que se está gestando, y eso necesita encontrar nuevos productos, metales preciosos, oro, plata, y nuevos productos para poder producir, digamos, hacer el proceso de reelaboración y posteriormente llevarlos al mercado con Extremo Oriente. Y una tercera cosa es la necesidad de nuevas tierras, la expansión territorial de Europa. Eso es el contexto, diríamos, en Europa. En cuanto a España, hay un acontecimiento importante. El año en que Cristóbal Colón llega a América, el 12 de octubre, a la isla de Guanajaní, ese mismo año se ha logrado la unidad política y territorial de toda España, porque se reduce el último bastión del musulmán, que ha estado, España estuvo durante 8 siglos sometida, buena parte de España, a la presencia musulmana. Entonces, hay una necesidad de España de dinero, de una economía sana y fuerte para solventar esa nueva unidad política y los gastos que le ha supuesto la guerra de muchos años. Por otro lado, los españoles que vienen a América, tanto españoles religiosos en su mayoría, como españoles civiles, por así decir, vienen con un síndrome. Es el síndrome del enfrentamiento secular de 8 siglos contra el mundo musulmán, los infieles, dicho entre comillas, ¿verdad? Y esto supone que trasladan la visión que traen de España, la trasladan cuando se encuentran ante las poblaciones originarias que encuentran en América, ¿verdad? Y la tercera necesidad que tiene España como contexto es la necesidad de tierras y de fuerza de trabajo. Por eso, además de metales preciosos, lógicamente, como Europa. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo primero que encuentran ante la segunda pregunta que usted me decía? ¿Qué es lo primero que encuentran las primeras poblaciones? Las primeras poblaciones con las que se topan son poblaciones indígenas de un desarrollo sociocultural bajo. Es decir, más bien son los nativos de las islas del Caribe, lo que ahora llamamos Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Bermudas, etcétera. Más tarde se van a encontrar con poblaciones indígenas mucho más constituidas, civilizaciones como la Azteca, como las descendientes de la civilización maya, más tarde con Perú, los incas, pero el primer contacto son unos nativos con un desarrollo bajo, ¿verdad? Entonces, fácilmente no tienen una gran solidez de tipo político y territorial, fácilmente son conquistados y dominados, ¿verdad? Esto podría ser así, en líneas generales, un poquito el contexto.